Enero de 1945. Atolón Ulithi, Pacífico Occidental. La humedad es una carga física, impregnada del olor a rocío salino y escape de diésel. Al otro lado del horizonte de la laguna, la flota más poderosa jamás reunida yace anclada, un bosque de mástiles de acero que se extiende hasta donde alcanza la vista. Entre los imponentes acorazados y los elegantes portaaviones, una extraña y achaparrada embarcación de hormigón armado es remolcada hasta su posición. Carece de cañones imponentes, cubierta de vuelo y camuflaje. Es un refrigerador flotante. Dentro de sus cascos refrigerados, la temperatura contrasta marcadamente con los 32 grados Celsius del exterior. Aquí, las batidoras mecánicas trabajan a plena capacidad, produciendo 40 litros de helado de vainilla cada 7 segundos. Los marineros, delgados y curtidos por el sol, se alinean en las bordas de los destructores cercanos, observando la barcaza de helados con un fervor que suele estar reservado para un héroe que regresa. A miles de kilómetros de distancia, en las oscuras cuevas de piedra caliza de Peleliu e Iwo Jima, soldados japoneses hierven cinturones de cuero para alimentarse. Esperan un barco de suministros que nunca llegará. La guerra se gana no solo por el calibre de los cañones, sino por la frialdad de la crema y la calidez de la malla. Esta es la historia de un milagro logístico que doblegó la voluntad del enemigo incluso antes de disparar el primer tiro. Mientras Estados Unidos industrializaba el concepto mismo de la cadena de suministro, el imperio japonés operaba bajo una filosofía peligrosamente distinta. La doctrina militar japonesa, arraigada en el espíritu del Bushido, priorizaba el espíritu ofensivo, o Seisin, sobre las realidades cotidianas de la comida, el combustible y la medicina. Su liderazgo padecía lo que los historiadores llaman la enfermedad de la victoria, una arrogancia persistente, surgida de sus rápidos éxitos iniciales en 1942. Creían que la superior fuerza de voluntad del soldado japonés podía superar cualquier déficit material. Este fue un error de cálculo fatal. La logística japonesa se basó en la premisa de una guerra corta y decisiva. Esperaban capturar las reservas enemigas para sostener su avance. Cuando la guerra se convirtió en un durísimo conflicto de desgaste, su sistema se desmoronó. Su marina mercante, el alma de un imperio insular, fue sistemáticamente atacada por submarinos estadounidenses. Para 1944, la línea de comunicación del ejército imperial japonés era menos una línea y más una serie de puestos avanzados desconectados y hambrientos. El contraste sobre el terreno era marcado y desgarrador. En las selvas de Nueva Guinea y Filipinas, los comandantes japoneses emitieron órdenes de autosuficiencia, un eufemismo para referirse a la búsqueda de alimentos y, finalmente, a la hambruna masiva. En Guadalcanal, los soldados japoneses comenzaron a llamarla Isla del Hambre. Mientras las tropas estadounidenses se quejaban de la falta de variedad en sus raciones K, los soldados japoneses recibían instrucciones sobre qué especies de helechos tropicales no eran tóxicas. Se esperaba que el soldado japonés muriera por el emperador, que el soldado estadounidense recibiera sus provisiones del contribuyente. Esta disparidad creó un abismo psicológico. El alto mando japonés consideraba la dependencia estadounidense de los lujos, como la refrigeración, los cigarrillos y el café caliente, un signo de debilidad y decadencia. Creían que los estadounidenses blandos se derrumbarían ante la crudeza de la selva. Se equivocaban. La logística estadounidense blanda era, en realidad, un arma de guerra psicológica. Cuando un soldado japonés, que no había visto un grano de arroz en una semana, se arrastraba para explorar el perímetro estadounidense y oía el zumbido de un generador portátil o olía el aroma a pan recién horneado, el efecto era devastador. Quedó claro que Estados Unidos no solo libraba una guerra, estaba exportando una civilización entera. El milagro estadounidense residía en la capacidad de mantener un estilo de vida rico en calorías y con la moral alta en una zona de combate. Esto se sustentaba en una enorme estructura organizativa, las fuerzas de servicio del ejército. Lideradas por el general Breon Somervell, esta organización llegó a ser más grande que todo el ejército estadounidense de antes de la guerra. El lema de Somervell era «Logramos lo imposible de inmediato, lo milagroso tarda un poco más». A mediados de la guerra, Estados Unidos enviaba más de 5 toneladas de equipo por cada soldado enviado al extranjero. La barcaza de helados era solo la cima más visible, llena de lácteos, de esta montaña de acero y calorías. El primer ángulo que hay que comprender es la fundación táctica, los hombres que construyeron los puentes hacia el frente. Si bien la Ice Cream Barge cautivó la imaginación, fueron los Seabees,
batallones de construcción, quienes hicieron posible su existencia. Estos no eran soldados comunes, eran operadores de palas mecánicas, carpinteros y electricistas de mediana edad del medio oeste estadounidense que habían cambiado sus tarjetas sindicales civiles por uniformes de la Marina. En cada isla recién conquistada, los Seabees realizaron una proeza de alquimia industrial. Antes incluso de que se disipara el humo del bombardeo inicial, ya estaban hundiendo excavadoras en la costa. No solo construyeron pistas de aterrizaje, sino entornos totales. En cuestión de semanas, una lengua de arena árida albergaría una pista de aterrizaje pavimentada con coral, una planta de destilación de agua que suministraba miles de litros de agua dulce y un cine para las tropas. Esta velocidad táctica garantizó que el poder estadounidense nunca se mantuviera estático. Fue una oleada continua de infraestructura que aproximó el frente a Tokio cada mes. El segundo ángulo es el motor tecnológico, el barco Liberty. Para mover la enorme masa del milagro estadounidense, Estados Unidos se embarcó en el mayor programa de construcción naval de la historia. El barco Liberty era una embarcación tosca, fea y lenta, pero una obra maestra de la fabricación modular. En su apogeo, los astilleros estadounidenses botaban estos buques a una velocidad que superaba la de los submarinos alemanes o japoneses. Un astillero de California ensambló un buque Liberty, el SS Robert E. Peary, en tan solo 4 días, 15 horas y 29 minutos. Estos barcos eran la esencia de la causa aliada, transportando desde locomotoras y tanques Sherman hasta millones de cajas de material no deseado, spam. Al estandarizar cada perno y placa, Estados Unidos alcanzó un nivel de masa que la base industrial japonesa, que aún dependía en gran medida de la fabricación artesanal y de lotes pequeños, jamás podría igualar. Esta disparidad tecnológica significaba que por cada barco estadounidense hundido, 2 más aparecían en el horizonte, cargados con las comodidades de un continente. El tercer ángulo es el elemento humano, el salvavidas psicológico que proporcionaban el Servicio Postal de los Estados Unidos y el Cuerpo de Intendencia del Ejército. En el aislamiento del Pacífico, el mayor enemigo no siempre fueron los japoneses, sino la aplastante soledad de la distancia. El ejército estadounidense trataba el correo con la misma prioridad que la munición. Se desarrolló el correo V, correo de la victoria, un proceso mediante el cual las cartas se microfilmaban para ahorrar peso en los aviones y luego se ampliaban a un tamaño legible en centros de procesamiento cerca del frente. Cuando un soldado en una trinchera fangosa recibía una carta de su hogar, le recordaba la civilización por la que luchaba. Esto se reforzaba con la ración K y la ración C. Aunque a menudo eran motivo de queja entre los soldados, estas comidas estaban diseñadas científicamente para proporcionar 3.000 calorías al día, mucho más que cualquier otro soldado en la historia. El soldado estadounidense era el combatiente mejor alimentado, mejor vestido y mejor alojado del mundo. Esto no era solo por comodidad, era una forma de controlar la moral. Un soldado que ha disfrutado de una comida caliente y una carta de su esposa es un soldado que puede soportar los horrores psicológicos de la guerra en una isla mucho más tiempo que uno que se muere de hambre. El ángulo final, y quizás el más devastador, es la perspectiva enemiga, la psicología de la abundancia. Para el soldado japonés, la visión del poder de suministro estadounidense era una forma de guerra espiritual. Existen numerosos relatos de prisioneros de guerra japoneses que expresaron una pérdida total de la voluntad de luchar, no por una derrota táctica, sino por lo que vieron en los campos estadounidenses. Una historia famosa trata sobre un oficial japonés que comprendió que la guerra estaba perdida al ver un catálogo de suministros estadounidense capturado. Otro relato cuenta la historia de un soldado japonés que encontró un envoltorio de barra de chocolate estadounidense desechado. Se dio cuenta de que una nación que podía permitirse envolver chocolate en papel de alta calidad y transportarlo a través del océano poseía una capacidad industrial que Japón jamás podría alcanzar. La barcaza de helados era el símbolo definitivo de esto. Para los japoneses, que luchaban por encontrar agua limpia, la idea de que su enemigo tuviera un barco dedicado exclusivamente a postres helados era incomprensible. Indicaba que Estados Unidos ni siquiera lo estaba intentando aún, que estaban librando una guerra total con sus monedas sueltas. Esta constatación contribuyó más a erosionar la determinación fanática del ejército imperial japonés que cualquier panfleto de propaganda. El punto de inflexión de esta guerra logística alcanzó su punto álgido durante la Operación Iceberg, la invasión de Okinawa en abril de 1945. Este fue el último paso hacia las islas japonesas, y el ejército estadounidense lo abordó no solo como una batalla, sino como una saturación logística total.
La flota que aterrizó en la isla era una metrópolis flotante. Llegaron más de 1.500 barcos con 500.000 de hombres y millones de toneladas de equipo. Para esta etapa de la guerra, la Fuerza de Servicio estadounidense había perfeccionado el arte del reabastecimiento en el mar. Mientras los japoneses esperaban en sus búnkeres una pausa en el bombardeo, la Armada estadounidense no tuvo que irse. Los petroleros se acercaban a los portaaviones a 10 nudos, bombeando millones de galones de combustible a través de pesadas mangueras de goma, mientras que los destructores recibían munición nueva y cajas de naranjas mediante poleas de cuerda alta. Esta era la línea ininterrumpida. Dado que los estadounidenses podían reabastecerse y rearmarse mientras se desplazaban, la presión sobre los defensores japoneses era implacable. Los cañones de octubre nunca callaban porque los buques de suministro nunca se detenían. En la propia isla, el milagro logístico se manifestó en forma del Plan de Desarrollo de Base número 1. Mientras los marines y la 7ª División de Infantería avanzaban hacia el sur, adentrándose en la formidable línea Suri, los CABES y los ingenieros del ejército trabajaban directamente tras ellos. No solo despejaban escombros, allanaban el camino para el futuro. En medio de la temporada de lluvias más lluviosa en décadas, que convirtió la arcilla de Okinawa en un lodo que les llegaba hasta la cintura, los estadounidenses desplegaron miles de Marston Mats, tablones de acero perforados, para crear carreteras y aeródromos instantáneos y resistentes a la intemperie. Mientras la artillería japonesa luchaba por mover sus piezas a través del lodo, los camiones estadounidenses repartían cenas de pavó caliente al frente para el domingo de Pascua. Esta capacidad de mantener un ritmo industrial en un entorno prehistórico fue el momento en que el alto mando japonés se dio cuenta de que la geografía ya no era una defensa contra la masa estadounidense. A medida que la batalla por Okinawa entraba en su segundo mes, la disparidad entre las dos fuerzas alcanzó un punto de crueldad surrealista. El 32º Ejército japonés se vio obligado a adoptar la estrategia de guerra de cuevas, retirándose a un laberinto de túneles y grutas de piedra caliza. Allí, el espíritu del que dependían comenzó a flaquear a medida que su cuerpo físico se marchitaba. Los suministros de arroz y agua potable se desvanecieron. Los soldados japoneses se vieron obligados a lamer la humedad de las paredes de las cuevas y a comerse su propio equipo de cuero. Vivían en un infierno subterráneo, aislados del mundo y de su propio mando. Comparen esto con la ciudad flotante de la Quinta Flota estadounidense, justo en la costa. El clímax logístico no fue una sola explosión, sino la llegada del tren de suministros que nunca terminaba. Mientras los soldados japoneses perdían la vista por desnutrición, los marineros estadounidenses se quejaban de que el helado de la barcaza BRL-182 era solo vainilla hoy. Estados Unidos había llegado a un punto en el que podía permitirse el lujo de preocuparse por el sabor de sus suministros en medio de la batalla más sangrienta del Pacífico. El verdadero punto de inflexión fue el colapso psicológico que siguió a esta constatación. Diarios japoneses capturados de la línea Suri cuentan una historia coherente y desgarradora. Un soldado escribió: "El enemigo trae consigo sus propios caminos. Trae su propio clima. ¿Cómo podemos luchar contra un hombre que come pastel mientras nosotros comemos tierra?". El 21 de junio de 1945, cuando la isla finalmente fue declarada segura, el mundo vio las consecuencias de esta saturación logística. Estados Unidos había gastado más de 7.000 toneladas de acero y explosivos de alta potencia por cada milla cuadrada de la isla. Este fue el milagro en su forma más aterradora, la capacidad de convertir la producción industrial bruta de Detroit, Pittsburgh y Chicago en una presión concentrada e imparable en un único punto del mapa, a 11.200 kilómetros de distancia. Los japoneses no solo perdieron una batalla, perdieron la capacidad de creer que su sacrificio importaba. El milagro logístico había vuelto irrelevante su espíritu de Bushido. La guerra ya no era una contienda de hombres, era una contienda de máquinas y calorías, y la maquinaria estadounidense apenas comenzaba a calentarse. El silencio que cayó sobre el Pacífico en agosto de 1945 reveló un paisaje transformado no solo por el fuego, sino por la enorme cantidad de material estadounidense. A medida que se asentaba el polvo sobre Okinawa y las islas japonesas, el verdadero coste de la guerra logística se hizo visible. La esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental estaba en ruinas, su flota mercante, que en su día fue la tercera más grande del mundo, no era más que cascos oxidados en el fondo del mar. Los soldados japoneses que empezaban a emerger de las selvas y los escondites de las montañas eran a menudo descritos como fantasmas vivientes. Estaban esqueléticos, padecían escorbuto,
beriberi y una profunda sensación de choque cultural. Cuando las primeras tropas de ocupación estadounidenses desembarcaron en el aeródromo de Atsugi, no llegaron solo con fusiles, llegaron con el mismo impulso logístico que había caracterizado la campaña de isla en isla. En cuestión de horas, el pueblo japonés presenció un espectáculo que confirmó la rotunda derrota de su ejército: aviones de transporte estadounidenses descargando toneladas de harina, chocolate y medicinas. El milagro logístico no cesó con los disparos, cambió su objetivo de la destrucción a la reconstrucción. El mismo sistema que había dado origen a la barcaza de helados, se redirigió ahora para evitar una hambruna continental en Japón y una Europa destrozada. Las consecuencias estratégicas fueron una reescritura total de la dinámica del poder global. Antes de la guerra, el mundo era un conjunto de potencias regionales. Para 1946, Estados Unidos se erigía como una superpotencia, un término que definía esencialmente a una nación capaz de proyectar y mantener simultáneamente su fuerza militar y económica en cualquier parte del planeta. La Guerra del Pacífico había sido la prueba definitiva de este concepto. La línea ininterrumpida de suministro había creado un modelo para el mundo globalizado moderno. Los puertos, aeródromos y centros de comunicaciones construidos por los CABES en el Pacífico se convirtieron en la base de la aviación comercial y las rutas marítimas de la posguerra que aún existen. El milagro había desplazado el centro de gravedad de la economía mundial del Atlántico al Pacífico, anclado en la infraestructura de la guerra. Los datos empíricos tras el milagro logístico revelan una escala de producción que sigue siendo asombrosa incluso para los estándares modernos. Al final del conflicto, Estados Unidos había producido más de 300.000 aviones, 86.000 tanques y 2,4 millones de camiones. Pero el verdadero milagro residía en la logística blanda, los elementos que mantenían en marcha el motor humano. El cuerpo de intendencia había enviado más de 100 millones de toneladas de alimentos al extranjero. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos no solo alimentaba a sus 12 millones de militares, sino que también proporcionaba un apoyo calórico crucial a los ejércitos británico, soviético y chino mediante el programa de préstamo y arriendo. La disparidad estadística entre los combatientes fue quizás más visible en la vida de un proyectil. Por cada tonelada de explosivos que los japoneses dispararon en el último año de la guerra, Estados Unidos respondió con varios cientos de toneladas. Esto no se debió solo a que Estados Unidos tuviera más fábricas, sino a que dominaba la cola larga. El expreso de bola roja del ejército estadounidense en Europa y los escuadrones de servicio en el Pacífico garantizaron que la pérdida de impulso que había afectado a todos los ejércitos de la historia, desde Napoleón hasta la Wehrmacht, simplemente no afectara a los estadounidenses. Al finalizar la guerra, la Ice Cream Barge y sus similares fueron desmanteladas, pero la filosofía que representaban se convirtió en la piedra angular de la era estadounidense de posguerra. El ejército estadounidense había descubierto que la superación no se limitaba a tener un mejor piloto de combate, se trataba de contar con un sistema tan robusto que el piloto nunca tuviera que preocuparse por el combustible, la munición ni siquiera por su próximo postre. Esto condujo a la creación del Servicio de Transporte Marítimo Militar, posteriormente, del Transcom, lo que garantizó que el alcance de 7.000 millas se convirtiera en un elemento permanente de la política exterior estadounidense. Las secuelas psicológicas para los supervivientes japoneses fueron un lento y doloroso ajuste de cuentas. Los veteranos del ejército imperial japonés a menudo hablaban de la guerra de las cocinas. Comprendieron que no habían sido derrotados por una cultura guerrera superior, sino por una cultura gerencial superior. La capacidad estadounidense para abordar una guerra global como un proyecto de construcción masivo y acelerado fue una revelación. Fue esta constatación, que la eficiencia industrial y el flujo logístico eran las verdaderas fuentes de la fortaleza nacional, la que eventualmente impulsaría el milagro económico de Japón en las décadas siguientes. Las mismas herramientas logísticas que quebraron al imperio serían finalmente adoptadas por los derrotados para reconstruir un nuevo Japón industrial. La barcaza de helados se recuerda a menudo como una anécdota peculiar de la Guerra del Pacífico, una curiosa nota al pie sobre los excesos estadounidenses. Pero a la fría luz del análisis histórico, representa algo mucho más profundo. Fue el símbolo definitivo de una nación que había resuelto la ecuación más difícil de la historia militar, como proyectar todo el confort y el poderío industrial de una civilización a través de un océano inexplorado. La guerra suele idealizarse como un choque de voluntades, una prueba de valentía individual en el frente. Pero el milagro logístico de
Demostró que la victoria moderna se forja en los libros de contabilidad, los planos de los ingenieros y el ritmo incansable de la cadena de montaje. El soldado estadounidense no solo trajo un fusil a la selva, trajo consigo a toda una sociedad. Al garantizar que un marinero en el fin del mundo pudiera disfrutar de un plato de helado de vainilla, Estados Unidos enviaba un mensaje al mundo: nuestros recursos son tan vastos y nuestro alcance tan amplio que podemos proporcionar lo imposible mientras otros luchan por lo esencial. Este lujo logístico cambió para siempre el ADN de la guerra. Cambió el enfoque del soldado heroico al sistema imparable. Hoy, cada vez que un avión de carga aterriza en una zona de desastre o un enorme buque portacontenedores entra en un puerto, presenciamos el legado de aquel milagro de 1945. Nos enseñó que la verdadera medida del poder no es solo la capacidad de destruir, sino la de sostenerse. Al recordar a los defensores hambrientos en sus cuevas y a los marineros bien alimentados en sus barcos, encontramos una verdad arraigada sobre la humanidad. El espíritu y la valentía son vitales, pero no pueden reemplazar la necesidad fundamental de pan, correo y un sabor a tierra natal. El milagro estadounidense fue la comprensión de que para ganar una guerra, primero hay que dominar el arte de vivirla. La barcaza de helados no era solo un congelador, era una promesa cumplida, una señal de que, sin importar cuán lejos se alejara la batalla de la costa, el corazón de la nación la seguiría.